¿Quién es ella, Álvaro? ¿Quién demonios es esa mujer? La voz de Lucía sonó clara y fría, cortando el aire como un cuchillo. Del otro lado de la videollamada, Álvaro tragó saliva, inmóvil como un niño atrapado en una travesura. Su camisa desabotonada y el cabello alborotado eran pruebas suficientes, pero no eran lo que más dolía. Al fondo, en su propia cama, una mujer se apresuraba a cubrirse con las sábanas. Lucía no apartó la mirada de la pantalla, esperando una respuesta que nunca llegó. La videollamada terminó abruptamente, dejando a Lucía en un silencio tan profundo que apenas podía escuchar su propia respiración. No lloró, no gritó, no rompió nada, solo se quedó sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono todavía en la mano, como si el tiempo se hubiera congelado. No era la primera vez que sentía que algo andaba mal, pero nunca imaginó que encontraría la verdad de una manera tan brutal. Esa mañana había comenzado de manera normal. Lucía había dejado a Valeria, su hija de 12 años, en la escuela antes de dirigirse al supermercado para comprar los últimos detalles de la fiesta sorpresa de Álvaro. Había pasado semanas planeándola, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El pastel, la decoración, los invitados. Incluso había reservado una banda para que tocara en el jardín. Después de 15 años de matrimonio, quería demostrarle a Álvaro cuánto lo amaba, a pesar de las discusiones recientes y su comportamiento distante. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó a mediodía, cuando intentó llamarlo para confirmarle que recogería su traje de la tintorería. Álvaro no contestó. Decidió dejarle un mensaje, pero cuando revisó su última conexión en WhatsApp, notó que llevaba horas en línea. Una punzada de desconfianza le recorrió el pecho, pero la descartó de inmediato. Seguro está ocupado en alguna junta, pensó para tranquilizarse. Sin embargo, una hora después, mientras almorzaba sola en la cocina, sintió la necesidad de intentarlo de nuevo. Esta vez, en lugar de llamarlo directamente, decidió hacerle una videollamada. No esperaba que respondiera, pero cuando lo hizo, la imagen que apareció frente a ella fue como una bofetada. En ese momento, todo lo que alguna vez creyó seguro e inquebrantable se desmoronó. Las palabras de Álvaro, sus promesas, las noches en las que se quedaba hasta tarde trabajando, todo adquirió un nuevo significado. Los meses de frialdad, las excusas vagas y la forma en que se apartaba de ella en la cama ya no eran solo coincidencias. Lucía se levantó de la silla y comenzó a caminar por la casa tratando de calmar la tormenta en su interior. Cada rincón parecía traicionarla, recordándole los momentos que habían compartido. La sala donde Valeria había dado sus primeros pasos, la cocina donde pasaban las mañanas de domingo desayunando juntos, su habitación, que ahora se sentía sucia y profanada. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía simplemente sentarse a esperar una explicación que Álvaro nunca le daría, pero con la fiesta programada para el día siguiente, necesitaba tiempo para pensar. No quería que Valeria se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Había que mantener las apariencias, al menos por un día más. Esa noche, mientras Álvaro llegaba tarde como de costumbre, Lucía se encerró en su oficina en casa y comenzó a buscar respuestas. Revisó los estados de cuenta bancarios, descubriendo gastos que no podía explicar. Cenas en restaurantes caros, flores que nunca llegaron a su puerta, noches en hoteles de lujo. Todo encajaba demasiado bien. Cuando Álvaro finalmente llegó a casa, ella lo escuchó caminar hacia la cocina, abrir el refrigerador y servirse un vaso de agua. Durante unos segundos, Lucía pensó en enfrentarlo de inmediato, en arrojarle la evidencia y exigirle la verdad. Pero algo en su interior le dijo que no era el momento. Tenía que jugar sus cartas con cuidado. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Álvaro desde el umbral de la puerta, como si nada hubiera pasado. Lucía lo miró a los ojos por un instante demasiado largo. Luego sonrió con una calma que no sentía. «Bien, todo listo para mañana». Álvaro asintió, sin notar el cambio en su esposa. Luego se retiró al baño, mientras Lucía se quedaba en la penumbra de su oficina, planeando en silencio su próxima jugada. Había perdido una batalla, pero no la guerra. Y si algo sabía, era que Álvaro iba a lamentar haber subestimado a la mujer con la que había compartido los últimos 15 años de su vida. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero Lucía seguía sentada frente a su escritorio, revisando cada detalle de la evidencia que había reunido. Las facturas y recibos que había encontrado
no solo confirmaban su sospecha, sino que delineaban una historia paralela que llevaba meses ocurriendo bajo su propio techo. Cada cargo en restaurantes y hoteles le daba más claridad, pero también más rabia. No era solo la traición, era el descaro de usar su esfuerzo, su confianza y hasta el dinero de su familia para mantener una relación clandestina. Aunque sentía que su corazón pesaba toneladas, no podía derrumbarse. No ahora. Por primera vez tenía claridad sobre lo que debía hacer, pero necesitaba algo más, algo que cerrara cualquier puerta para que Álvaro pudiera mentir o manipular la situación, la verdad absoluta. Tomó su teléfono y revisó los mensajes de texto de Álvaro a través de la sincronización que ambos tenían en su computadora. Lo que encontró la dejó helada. Una conversación reciente entre él y una mujer llamada Carolina estaba ahí, sin filtros. Frases como «te extraño» y «no puedo esperar para verte mañana» eran pruebas irrefutables de lo que estaba ocurriendo. Lucía sintió náuseas, pero al mismo tiempo su mente comenzó a trabajar rápidamente. Mañana. Se verán mañana. Una idea empezó a formarse en su cabeza, aunque no estaba segura si tenía el coraje para llevarla a cabo. Decidió no dormir. En cambio, dedicó las horas restantes de la noche a pensar en los próximos pasos. No era solo por ella. Valeria también estaba en juego. No podía permitir que Álvaro destruyera la estabilidad emocional de su hija con sus mentiras y su egoísmo. Cuando el amanecer llegó, Lucía ya tenía un plan. Preparó el desayuno como cualquier otro día, tratando de actuar con normalidad. Álvaro bajó las escaleras luciendo despreocupado, con su maletín en mano. La besó en la mejilla, un gesto mecánico que ella ahora veía con total claridad. Era la rutina del mentiroso, una máscara que se había puesto durante quién sabe cuánto tiempo. Hoy voy a tener una reunión larga en la tarde, así que tal vez llegue tarde para la cena, dijo Álvaro, mientras tomaba un sorbo de café. Lucía asintió, ocultando el fuego que ardía dentro de ella. No te preocupes, lo importante es que estés listo para mañana. La fiesta será un éxito, respondió con una sonrisa forzada. Álvaro se quedó un momento mirándola, como si algo en su tono le resultara extraño, pero luego se encogió de hombros y salió por la puerta. En cuanto el sonido del motor de su coche se desvaneció en la distancia, Lucía tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Mariana. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. Esa tarde, estacionada frente a un hotel boutique en el centro de Monterrey, Lucía esperó con paciencia. Sabía que Álvaro estaría ahí. Había encontrado suficiente información en los mensajes como para saber a qué hora y dónde se reuniría con Carolina. El plan no era confrontarlo todavía. Quería observar, confirmar lo que ya sabía y tener cada pieza en su lugar. Cuando vio el auto de Álvaro estacionarse frente al hotel, su corazón dio un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. Desde el asiento trasero del coche de Mariana, Lucía observó cómo su esposo bajaba con esa misma camisa azul que tantas veces había alabado. Lo había visto salir con ella de casa esa misma mañana, solo que ahora no iba a una reunión de trabajo. Apenas unos minutos después, Carolina apareció, vestida con un vestido ajustado de color rojo, y se abrazaron como si el mundo entero les perteneciera. Lucía grabó todo con su teléfono, enfocando la cámara en cada detalle. No iba a darle a Álvaro ninguna oportunidad de negarlo. Cuando ambos entraron al hotel, Lucía dejó escapar el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Mariana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, le tocó el brazo. «¿Qué vas a hacer ahora?» Lucía no respondió de inmediato. En su mente los próximos pasos eran claros. Había estado pensando durante toda la noche en cómo manejar la situación, pero verlo con sus propios ojos era diferente. Era una mezcla de rabia, tristeza y algo que no podía identificar, pero si algo sabía, era que no se dejaría destruir por esto. «Voy a exponerlo, pero no hoy, tiene que ser mañana, frente a todos», respondió con una determinación que sorprendió a Mariana. «¿Estás segura? Va a ser un caos», advirtió su amiga. Lucía asintió. «Exactamente. Que sea un caos. Él lo creó, que lo enfrente». Esa noche, mientras organizaba los últimos detalles de la fiesta, Lucía supo que al día siguiente nada sería igual. Álvaro creía que había ganado, que su mentira seguiría intacta, pero lo que él no sabía era que la fiesta
No iba a ser para celebrar su cumpleaños. Sería su juicio público. El día amaneció tranquilo, pero Lucía no sintió paz alguna. Había pasado la noche preparando cada detalle de lo que sería, sin que nadie lo sospechara, el evento más importante de su vida. No era solo una fiesta de cumpleaños, era el desenmascaramiento de un hombre que durante años había jugado con su confianza y el futuro de su familia. La mañana transcurrió con normalidad. Lucía llevó a Valeria a la escuela y, como siempre, le deseó un buen día con una sonrisa cálida. No quería que su hija sospechara nada. Lo que estaba por suceder debía mantenerse lejos de ella el mayor tiempo posible. De regreso en casa, Lucía se sentó frente a su computadora para organizar la evidencia. La videollamada del día anterior, los mensajes de texto que había encontrado, las fotos y el video que grabó frente al hotel, todo estaba guardado en una carpeta etiquetada con un nombre sencillo pero contundente: Álvaro. A medida que revisaba el material, su rabia crecía, pero también lo hacía su determinación. Por primera vez en años, sentía que estaba recuperando el control de su vida. Al mediodía, Mariana llegó con comida y 2 cafés, insistiendo en que Lucía debía alimentarse antes de lo que sería una noche cargada de emociones. Sentadas en la sala, ambas repasaron el plan. Mariana, quien había sido amiga de Lucía desde la universidad, se ofreció a ayudarla con la logística de la fiesta. Ella sería quien manejaría la tecnología, asegurándose de que el video estuviera listo para proyectarse en el momento exacto. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, preguntó Mariana con una mezcla de preocupación y admiración en su rostro. Lucía bebió un sorbo de café antes de responder. No puedo seguir permitiendo que me vea como una tonta, Mariana. Esto no es solo por mí, es por Valeria también. Si Álvaro cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias, está muy equivocado. Mariana asintió en silencio. Sabía que nada de lo que dijera haría cambiar de opinión a Lucía. Además, tenía razón. Álvaro no merecía salir ileso de esto. Por la tarde, Lucía se dedicó a decorar el jardín y la sala principal de la casa. Colgó luces, arregló las mesas y se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. Había algo casi terapéutico en el acto de preparar todo como si nada estuviera mal. Era su manera de mantener el control, de asegurarse de que, al menos por fuera, todo luciera impecable. Álvaro llegó temprano, como si fuera un día cualquiera. Entró por la puerta principal con una sonrisa y saludó a Lucía con un beso rápido en la mejilla. Esto se ve increíble. Sabía que harías algo especial, pero esto supera mis expectativas, dijo mientras miraba las decoraciones. Lucía se limitó a sonreír sin responder. Por dentro, estaba contando los minutos para el momento en que todo su teatro se derrumbaría. Sin embargo, no dejó que Álvaro lo notara. Al contrario, le pidió que se relajara mientras ella terminaba de afinar los últimos detalles. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, Lucía se aseguró de recibirlos con una sonrisa cálida y una palabra amable. Sabía que todos ellos, amigos y familiares cercanos, serían testigos de lo que estaba por suceder. Muchos de ellos habían estado presentes en los momentos más importantes de su matrimonio, y ahora estarían allí para ver cómo todo se desmoronaba. Entre los invitados también estaba Carolina, aunque llegó un poco más tarde que los demás. Lucía había asegurado que la invitación llegara a sus manos, haciéndole creer que era un gesto de cortesía hacia alguien que, según Álvaro, era una amiga cercana. Cuando Carolina entró, vestida con un atuendo cuidadosamente escogido, Lucía la observó de lejos. Sabía exactamente quién era, aunque Carolina no tenía idea de lo que le esperaba. Álvaro, por su parte, parecía estar en su elemento. Saludaba a todos, hacía bromas y agradecía por los regalos. Lucía lo veía moverse entre los invitados con esa falsa seguridad que tanto la irritaba. ¿Cómo podía actuar con tanta tranquilidad sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podía mirar a sus amigos y familiares a los ojos sin sentir un mínimo de culpa? La hora del brindis llegó más rápido de lo que Lucía había anticipado. Mariana le hizo una señal desde la esquina del salón, indicándole que todo estaba listo. Lucía respiró hondo y tomó la copa de vino que tenía en la mano. El momento había llegado. Álvaro se puso de pie en el centro de la sala, levantando su propia copa para agradecer a todos por estar allí. Su discurso fue breve, pero lleno de lugares comunes sobre la familia, el amor y los amigos. Lucía escuchó en silencio.
permitiendo que terminara antes de tomar la palabra. «Gracias, Álvaro», dijo, con una calma que sorprendió incluso a Mariana. «Pero antes de continuar con la celebración, creo que hay algo que todos aquí deberían ver». La atención de los invitados se centró en Lucía, que había subido al pequeño estrado improvisado en la sala. Con un gesto rápido, Mariana encendió el proyector y el video comenzó a reproducirse en la pantalla grande que habían instalado en la pared principal. Las imágenes hablaban por sí solas. La habitación del hotel, Álvaro abrazando a Carolina, sus risas despreocupadas mientras entraban juntos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras todos procesaban lo que estaban viendo. La expresión de Álvaro pasó de la sorpresa al horror en cuestión de segundos. Cuando el video terminó, Lucía dejó su copa en la mesa y miró directamente a su esposo. «Esto es lo que realmente celebramos hoy, Álvaro. 15 años de mentiras y un descaro que ni siquiera te molestas en ocultar. Espero que disfrutes el resto de la noche, porque esta será la última que pases bajo este techo». Los murmullos comenzaron a llenar el salón, y Álvaro intentó hablar, pero Lucía no le dio oportunidad. La fiesta que él había creído su celebración se había convertido en su ruina pública. El ambiente en la sala era sofocante. El silencio inicial se había transformado en un murmullo de voces susurrando, cuchicheos de incredulidad y miradas que iban y venían entre Lucía y Álvaro. Nadie sabía cómo reaccionar. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Pero el peso de la traición expuesta pendía en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Álvaro, pálido y descompuesto, se levantó de su asiento. Su respiración era rápida, entrecortada, y sus ojos buscaban desesperadamente alguna señal de apoyo entre los presentes, pero las miradas que recibió fueron de juicio, de decepción, de rechazo. Ya no tenía control sobre la narrativa, lo había perdido todo en menos de 5 minutos. «Lucía, esto no es lo que parece», balbuceó finalmente, intentando romper el hielo helado que se había formado en la habitación. Lucía lo interrumpió antes de que pudiera seguir con sus excusas. Se mantuvo firme, con los brazos cruzados y una expresión de fría determinación. «¿No es lo que parece?», repitió con una mezcla de sarcasmo y furia contenida. «Entonces explícame, Álvaro, explícale a todos los que están aquí por qué estás abrazando a otra mujer frente a un hotel. Explícanos cómo esas cenas y esas noches de hotel no son lo que parecen». Las palabras de Lucía cayeron como martillazos, dejando a Álvaro sin argumentos. La sala estaba ahora completamente en silencio, salvo por el leve zumbido del proyector que seguía encendido, proyectando la última imagen del video. Álvaro y Carolina entrando al hotel. La evidencia era irrefutable. Carolina, que había permanecido en un rincón de la sala desde el inicio del escándalo, intentó deslizarse hacia la salida. Pero el ruido de sus tacones sobre el suelo de madera atrajo la atención de todos. Lucía, que no la había perdido de vista ni un segundo, la llamó con una voz tan calmada que resultaba escalofriante. «¿Te vas tan pronto, Carolina?», preguntó con una sonrisa amarga. «Al fin y al cabo también eres una de las invitadas de honor en esta celebración». Carolina se detuvo en seco, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Miró a Álvaro buscando apoyo, pero él no levantó la vista. No tenía nada que decir. Sabía que cualquier palabra que pronunciara solo empeoraría la situación. No sabía que... «Yo no...». Carolina intentó defenderse, pero las palabras se atoraron en su garganta. La vergüenza y el juicio de los presentes eran demasiado. «No te preocupes, no necesito una explicación de tu parte», continuó Lucía avanzando un paso hacia ella. «Solo espero que la próxima vez tengas la decencia de no acostarte en la cama de otra mujer. Especialmente si esa mujer está criando sola a una hija mientras tú juegas a ser la amante perfecta». El golpe fue directo y certero. Carolina, incapaz de soportar más, se dio media vuelta y salió apresuradamente, dejando tras de sí el sonido de una puerta cerrándose de golpe. La tensión en la sala aumentó, como si todos estuvieran conteniendo el aliento, esperando el siguiente movimiento. Álvaro, consciente de que ya no podía escapar, intentó acercarse a Lucía. Extendió la mano hacia ella, como si pudiera borrar todo lo sucedido con un simple gesto. «Lucía, por favor, podemos hablar de esto. No quería que pasara de esta manera. Todo se salió de control. Yo cometí un error, pero podemos arreglarlo». La risa de Lucía fue amarga, breve como un relámpago. Dio un paso atrás apartándose de él. «¿Arreglarlo? ¿Un error? No, Álvaro.
Un error es olvidar un aniversario. Un error es llegar tarde a casa. Esto, señaló la pantalla donde aún se proyectaba la última imagen. Esto no es un error, es una elección. Elegiste mentirme, elegiste traicionar a nuestra familia, y ahora elegirás vivir con las consecuencias. Álvaro abrió la boca para protestar, pero Lucía lo interrumpió una vez más. Su voz era firme, clara, y resonó en toda la sala. Te quiero fuera de esta casa, hoy mismo. Ya hablé con el abogado. El divorcio es inevitable, Álvaro, y no voy a permitir que arrastres a Valeria a este desastre que tú mismo creaste. La sala, que había sido escenario de tantas fiestas y reuniones familiares, ahora era un tribunal, y en ese tribunal Álvaro había sido declarado culpable. Lucía no necesitaba más pruebas ni más palabras. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Con un gesto hacia Mariana, apagó el proyector poniendo fin al espectáculo. Luego, se dirigió hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Ahora, si tienes un poco de dignidad, te sugiero que te vayas antes de que yo pierda la poca paciencia que me queda. Álvaro, derrotado y humillado, caminó hacia la salida bajo las miradas de los invitados, que apenas se apartaron para dejarlo pasar. Nadie dijo una palabra, nadie lo detuvo. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se quedó de pie por un momento, con la respiración agitada pero con una sensación de alivio creciente. Había enfrentado su peor pesadilla y había salido victoriosa. Ahora, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La casa estaba en silencio después del caos de la noche anterior. Los invitados se habían marchado uno por uno, sin despedirse demasiado de Lucía. Nadie sabía qué decirle. La verdad era que la mayoría estaba impactada, no solo por la traición de Álvaro, sino por la frialdad y determinación con la que Lucía había manejado todo. Algunos la admiraban en secreto, otros simplemente no sabían cómo comportarse frente a alguien que acababa de desmantelar su vida en público. Lucía se quedó sentada en el sofá por un largo rato después de que la última puerta se cerró. Mariana había insistido en quedarse, pero Lucía la había despedido con un abrazo. «Necesito estar sola», le había dicho. «Mañana será un día largo, pero esta noche quiero pensar en todo lo que sigue». Y ahora estaba ahí, en el silencio de su hogar, que ya no parecía tan acogedor. Todo a su alrededor le recordaba a Álvaro. Los muebles que habían elegido juntos, las fotografías familiares que aún colgaban en las paredes, la alfombra en la que Valeria solía jugar cuando era pequeña. Cada rincón parecía impregnado de un pasado que ahora se sentía irreal. Lucía sabía que no podía permitirse caer en la autocompasión. Había mucho que hacer. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde encontró un sobre que Álvaro había dejado sobre la mesa. Lo abrió con manos firmes, esperando encontrar alguna disculpa patética o una súplica para volver a hablar. Pero no, era una simple nota. «Lo siento por todo. Me quedaré en el apartamento de Luis hasta que hablemos. Por favor, no tomes decisiones apresuradas. Pensémoslo con calma. Álvaro». Lucía dejó la nota sobre la mesa y soltó un suspiro. ¿Decisiones apresuradas? No podía creer que, después de todo lo que había sucedido, Álvaro siguiera pensando que ella estaba dispuesta a perdonarlo. Pero no tenía tiempo para enojarse. Había cosas más importantes que atender. A la mañana siguiente, Lucía se levantó temprano, como siempre, para preparar el desayuno de Valeria. Aunque su hija no había estado presente en la fiesta, Lucía sabía que pronto tendría que explicarle lo que estaba pasando. No podía protegerla de la verdad para siempre, pero quería hacerlo de la manera más cuidadosa posible. Valeria bajó las escaleras con su mochila al hombro y un semblante somnoliento. Lucía le sirvió un plato de fruta y pan tostado, tratando de actuar con normalidad. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Valeria mientras tomaba un sorbo de jugo de naranja. Lucía sonrió, aunque su corazón estaba pesado. «Todo bien, hija. Pero esta tarde, cuando regreses de la escuela, quiero que hablemos de algo importante. ¿Está bien?». Valeria asintió, confundida pero sin preguntar más. Lucía la acompañó hasta la puerta y la vio partir hacia la escuela. Cuando regresó a la cocina, tomó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Carlos, buenos días. Quiero que empecemos el proceso de divorcio lo antes posible», dijo sin preámbulos. El resto de la mañana transcurrió con rapidez. Lucía se dedicó a revisar los detalles legales con Carlos, asegurándose de que todo estuviera en orden,
para proteger tanto a Valeria como a ella misma. Sabía que Álvaro podría intentar hacer las cosas más difíciles, pero no estaba dispuesta a ceder terreno. Por la tarde, después de recoger a Valeria de la escuela, Lucía decidió que era hora de hablar. Se sentaron juntas en el sofá, y Valeria notó que su madre estaba nerviosa, aunque trataba de ocultarlo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con cautela. Lucía respiró hondo antes de responder. «Valeria, lo que voy a decirte no es fácil, pero necesito que sepas la verdad. Tu papá y yo ya no vamos a estar juntos». Valeria la miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada al principio. Lucía continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces las cosas cambian entre las personas, y aunque yo quería que nuestra familia siguiera unida, tu papá tomó decisiones que hicieron eso imposible. Lo que quiero que sepas es que esto no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo más importante para mí, y siempre lo serás». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, pero asintió, mostrando una madurez que a Lucía le rompió el corazón. «¿Papá nos va a dejar?», preguntó en un susurro. Lucía la abrazó con fuerza. «No, mi amor, él siempre estará para ti, y yo también. Esto no cambia cuánto te queremos los dos. Solo significa que ya no estaremos juntos como antes». Valeria sollozó en su pecho, pero no dijo nada más. Lucía supo que necesitaría tiempo para procesarlo, pero estaba dispuesta a acompañarla en cada paso del camino. Esa noche, después de acostar a Valeria, Lucía volvió a su oficina en casa. Miró los papeles del divorcio que Carlos le había enviado por correo electrónico y sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Mientras revisaba los documentos, se prometió a sí misma algo: nunca más permitiría que nadie, ni siquiera Álvaro, definiera su vida o su valor. Había pasado demasiados años sacrificándose por un hombre que no la merecía. Ahora era su turno de reconstruir su mundo paso a paso, con cada decisión que tomara. Lucía firmó el primer documento con una determinación que casi podía sentirse en el aire. El primer paso hacia su nueva vida estaba dado y no había vuelta atrás. La vida de Álvaro comenzó a desmoronarse de una manera que jamás habría imaginado. Había salido de la casa con un par de maletas y un traje arrugado, instalándose en el pequeño apartamento de su amigo Luis. Era un espacio modesto, con paredes desnudas y un sofá incómodo que servía como su cama temporal. La primera noche no pudo dormir. El eco de las palabras de Lucía y las miradas de los invitados seguían atormentándolo. Había sido desenmascarado frente a todos y por primera vez en su vida no sabía cómo recuperar el control. Los días siguientes fueron un recordatorio constante de su caída. La noticia de la fiesta se había extendido rápidamente entre sus colegas y amigos. Monterrey, a pesar de ser una ciudad grande, podía ser un lugar muy pequeño cuando se trataba de rumores. Álvaro notó las miradas inquisitivas y los susurros en la oficina. Algunos clientes lo evitaron directamente, cancelando proyectos o posponiendo reuniones indefinidamente. En cuestión de días, su reputación profesional estaba en peligro. Uno de los primeros golpes llegó cuando recibió una llamada de Daniela, una de sus clientas más importantes. Habían estado trabajando en un diseño de una lujosa residencia en San Pedro Garza García, y era un proyecto que le representaría una ganancia significativa. «Álvaro, creo que lo mejor será que suspendamos el proyecto por ahora. He decidido buscar otras opciones», dijo Daniela con frialdad. «¿Otras opciones? ¿Por qué?» «Hemos avanzado mucho con el diseño», intentó argumentar, pero la mujer lo interrumpió. «Prefiero no entrar en detalles, Álvaro, pero después de lo que sucedió en tu fiesta, creo que no somos compatibles en términos de valores. Te deseo suerte». La llamada terminó antes de que pudiera replicar. Álvaro se quedó mirando la pantalla de su teléfono, sintiendo que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Ese proyecto no era el único en riesgo. Otros clientes comenzaron a actuar de manera similar. Para muchos de ellos, especialmente en los círculos exclusivos en los que trabajaba, la imagen era tan importante como el talento. Y su imagen estaba irremediablemente manchada. Mientras Álvaro intentaba salvar lo que quedaba de su carrera, Lucía avanzaba con una rapidez impresionante. Había presentado los papeles de divorcio y estaba trabajando con su abogado para asegurarse de que Valeria y ella estuvieran protegidas. Aunque Carlos le había advertido que el proceso podría ser largo y agotador, Lucía estaba lista para enfrentarlo.
Por otro lado, la relación de Álvaro con Carolina también había colapsado. Después de la humillación pública que sufrió en la fiesta, Carolina había decidido cortar toda comunicación con él. No respondió a sus mensajes ni a sus llamadas. Un día, Álvaro se atrevió a buscarla en su oficina, solo para que lo echaran con una clara advertencia de que no volviera. «¿Qué esperabas, Álvaro? ¿Que después de todo esto pudiera confiar en ti?», le había dicho Carolina la última vez que hablaron, su voz llena de desprecio. «No soy una idiota. Si traicionaste a tu esposa, ¿por qué no harías lo mismo conmigo?». Esas palabras resonaron en su mente mientras regresaba al apartamento de Luis. Había perdido todo, su matrimonio, a su amante, y ahora también su estabilidad laboral. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este punto, y no podía culpar a nadie más. Una tarde, mientras intentaba trabajar desde el apartamento, recibió una notificación inesperada en su teléfono. Era un correo electrónico de Lucía con el asunto «Acuerdo de manutención». Álvaro dudó en abrirlo temiendo lo que podría encontrar, pero cuando lo hizo, se encontró con un documento detallado que delineaba las condiciones económicas que Lucía estaba exigiendo para Valeria y ella. La cantidad no era desproporcionada, pero para alguien en su situación actual parecía casi imposible de cumplir. Sus ingresos estaban disminuyendo rápidamente, y sabía que si no actuaba pronto, no tendría los recursos para sostener 2 hogares. Intentó llamarla, pero Lucía no respondió. Ella había dejado claro en la fiesta que no había marcha atrás, y cada paso que daba confirmaba su determinación. Mientras tanto, Lucía estaba floreciendo. Había comenzado a aceptar trabajos de consultoría independiente en marketing digital, y su experiencia la había convertido en una opción popular entre pequeños empresarios y emprendedores locales. Con el apoyo de Mariana, había conseguido suficientes clientes para garantizar un flujo constante de ingresos. Pero lo más importante era que sentía que, por primera vez en años, tenía el control total de su vida. Había decidido también remodelar la casa. Quería transformar los espacios que antes compartía con Álvaro en algo nuevo, algo que reflejara su independencia y fuerza. Cambió los muebles, pintó las paredes y colgó nuevas fotografías, esta vez solo de ella y Valeria. Una tarde, mientras supervisaba los cambios en la casa, Valeria se acercó a ella con un dibujo en la mano. Era un retrato de ambas, sonriendo frente a la casa recién renovada. «¿Esto es para mí?», preguntó Lucía con una sonrisa, tomando el dibujo. «Sí, quiero que pongas esto en la sala, porque ahora somos solo tú y yo, mamá. No necesitamos a nadie más». Lucía sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas cayeran. En lugar de eso, abrazó a Valeria con fuerza. «Tienes toda la razón, mi amor. No necesitamos a nadie más». Álvaro, por su parte, se hundía cada vez más en el aislamiento. Las pocas amistades que tenía se habían distanciado, ya fuera por vergüenza o por el temor de ser asociados con él. Pasaba las noches solo en el pequeño apartamento, repasando una y otra vez las decisiones que lo habían llevado a este punto. Una noche, mientras miraba por la ventana hacia las luces de Monterrey, no pudo evitar recordar la última vez que Lucía lo había mirado a los ojos. Esa mirada fría, decidida, había sido su sentencia, y aunque lo sabía, no podía aceptar lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. La mañana era brillante y fresca, un contraste perfecto con la tormenta que había envuelto la vida de Lucía en las semanas anteriores. En su casa recién renovada, los rayos del sol iluminaban las paredes pintadas de un tono claro que transmitía tranquilidad. El aire era diferente ahora, más ligero, más limpio. Lucía se sentó en su nuevo escritorio, revisando los detalles de una campaña publicitaria que estaba diseñando para uno de sus primeros grandes clientes, una cadena local de cafeterías que había confiado en su experiencia. El trabajo había sido una de las mayores fuentes de energía para Lucía desde el inicio de su nueva vida. Después de años de poner sus propios sueños en pausa para apoyar los de Álvaro, finalmente estaba retomando el control. Su empresa de consultoría, aunque pequeña, había comenzado a despegar. Las recomendaciones de boca en boca y su impecable reputación como profesional la habían convertido en una opción destacada en su sector. Esa mañana, mientras trabajaba, su teléfono sonó. Era Mariana. «¿Lista para la reunión de hoy?», preguntó su amiga con entusiasmo. «Lista, pero nerviosa.
Es mi primer contrato importante desde que comencé por mi cuenta, respondió Lucía mientras organizaba sus documentos. Nerviosa deberías estar si no fueras tú, dijo Mariana riendo. Eres una de las mejores en lo que haces. Este es solo el comienzo. Lucía sonrió. Mariana siempre había sido su apoyo más constante, pero ahora sentía que también podía sostenerse por sí misma. Agradeció la llamada y se concentró en preparar su presentación. La reunión fue un éxito rotundo. El cliente, un empresario joven y ambicioso, quedó impresionado con las ideas de Lucía para reposicionar su marca. Cuando estrecharon las manos al final del encuentro, Lucía sintió una oleada de orgullo. Esto no era solo un trabajo, era una prueba de que podía construir algo desde cero, por sí misma. Mientras conducía de regreso a casa, Lucía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: felicidad genuina. No la felicidad que se construía sobre la aprobación de alguien más, sino la que venía de saber que estaba haciendo las cosas bien, para ella y para Valeria. Esa noche, Lucía y Valeria celebraron el logro con una cena sencilla pero especial. Valeria había hecho un pastel en la escuela y lo decoró con un mensaje que decía: «Para la mejor mamá del mundo». Lucía no pudo evitar emocionarse. Su hija había sido su mayor motor durante todo este proceso, y saber que Valeria también estaba encontrando paz y alegría le daba más fuerza para seguir adelante. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?», preguntó Lucía mientras servía la cena. «Bien. La maestra dijo que mi dibujo era el mejor del grupo», respondió Valeria con orgullo. «¿Qué dibujaste?». «Nosotras en nuestra casa, y escribí que siempre somos un equipo». Lucía sonrió, aunque sentía un nudo en la garganta. Habían pasado por tanto juntas, y aunque sabía que todavía habría momentos difíciles, también sabía que podían enfrentarlos. Mientras tanto, Álvaro se hundía cada vez más en su nueva realidad. Había intentado reactivar su carrera, pero la mancha de su traición lo perseguía. Monterrey, que alguna vez había sido su campo de juego, se había convertido en un laberinto de puertas cerradas. Sus antiguos amigos y colegas lo evitaban, y los pocos proyectos que lograba conseguir eran insignificantes comparados con los que había manejado antes. Una tarde, mientras revisaba papeles en la mesa del comedor del apartamento de Luis, recibió una notificación de correo electrónico. Era de su banco. La cuenta conjunta que había compartido con Lucía había sido dividida oficialmente, y los fondos que quedaban eran mínimos. La notificación fue un recordatorio más de lo que había perdido. Intentó llamar a Lucía, pero ella no respondió. Álvaro sabía que su tiempo se había acabado y eso lo atormentaba. No solo había perdido a su esposa y a su hija, sino también el respeto de todos los que lo rodeaban. Ahora estaba atrapado en un círculo de soledad y arrepentimiento. Unos días después, Lucía recibió una invitación inesperada de Mariana para salir a cenar con un pequeño grupo de amigos. Aunque al principio dudó, pensando en cómo dividiría su tiempo con Valeria, finalmente aceptó. Sabía que era hora de empezar a pensar también en sí misma. La cena fue en un restaurante acogedor en el centro de Monterrey. Mariana había invitado a un par de amigos en común y el ambiente era relajado y cálido. Uno de los invitados, Santiago, un arquitecto con una personalidad tranquila y una sonrisa sincera, llamó la atención de Lucía. No era nada extraordinario, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía bajar la guardia y disfrutar de la compañía de alguien. Santiago, a su vez, se mostró interesado en ella, pero sin prisa ni presión. Tuvieron una conversación agradable, llena de risas y anécdotas simples. Lucía no se había dado cuenta de cuánto había extrañado esos momentos hasta entonces. Al despedirse, Santiago le pidió su número, y Lucía, con una mezcla de timidez y curiosidad, se lo dio. Esa noche, mientras se acostaba, no pudo evitar sonreír, no porque pensara que había encontrado a alguien, sino porque se dio cuenta de que había vuelto a abrirse al mundo, a las posibilidades, y eso era más que suficiente. Lucía sabía que su camino aún era largo, pero ahora lo veía como una oportunidad, no como un castigo. Había renacido de las cenizas de una vida rota, y lo había hecho a su manera. Valeria estaba feliz, su negocio estaba creciendo, y ella estaba descubriendo quién era realmente. Por primera vez, Lucía se permitió soñar de nuevo. Lucía comenzó el día como cualquier otro, preparando el desayuno para Valeria antes de llevarla a la escuela. Pero había algo distinto en el aire, una ligereza que no había sentido en mucho tiempo.
El sol brillaba a través de las ventanas de la sala, iluminando las nuevas fotografías colgadas en la pared. Las imágenes capturaban momentos recientes. Ella y Valeria sonriendo durante un paseo en el parque, una foto de Lucía en su nueva oficina y una de Valeria con su primer lugar en un concurso escolar. Cuando dejaron la casa para el camino diario a la escuela, Valeria rompió el silencio con una sonrisa. «Mamá, ¿vas a salir hoy con tus amigos otra vez?», preguntó, refiriéndose a la cena de hacía unos días. Lucía sonrió, recordando la velada y especialmente su conversación con Santiago. «Tal vez. ¿Te molestaría si lo hiciera?», respondió Lucía, tratando de medir la reacción de su hija. «Claro que no. Creo que deberías hacerlo más seguido», respondió Valeria con una seriedad que a Lucía la hizo reír. Dejándola en la escuela, Lucía reflexionó sobre lo que Valeria había dicho. Quizás tenía razón. Había pasado tanto tiempo enfocada en sanar y en construir una nueva vida para ambas, que apenas se había permitido disfrutar de los pequeños momentos para sí misma. De regreso en su oficina, Lucía se sumergió en su trabajo. Sus días estaban llenos de propuestas creativas, llamadas con clientes y reuniones estratégicas, pero ya no lo sentía como una carga. Por el contrario, cada tarea era una pieza más en el rompecabezas de su independencia. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era Santiago. «Hola Lucía, espero no interrumpir», dijo con su tono amable. «No, para nada. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Lucía curiosa. «Bueno, solo quería saber si te gustaría tomar un café esta tarde». «Nada formal, solo un rato para platicar». Lucía dudó por un momento, no porque no quisiera, sino porque sentía que debía tomar cada paso con cuidado, pero algo en la manera relajada de Santiago la tranquilizó. «Está bien. ¿A las 5?», respondió sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Perfecto. Te mando la ubicación. Nos vemos entonces». Cuando colgó, Lucía se dio cuenta de que estaba nerviosa, pero también emocionada. Era un sentimiento nuevo, diferente, que no había experimentado en mucho tiempo. El café estaba lleno de personas trabajando en sus laptops o conversando animadamente. Santiago ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a una ventana, con 2 cafés en la mesa. Cuando Lucía llegó, se levantó para saludarla. «No sabía cómo te gustaba, así que pedí uno con leche y azúcar. Si prefieres otra cosa, puedo cambiarlo», dijo señalando el café. Lucía sonrió. Ese pequeño gesto, tan sencillo pero considerado, era algo a lo que no estaba acostumbrada. «Está perfecto, gracias». Pasaron la siguiente hora hablando de todo y de nada a la vez. Santiago le contó sobre sus proyectos como arquitecto, y Lucía compartió algunos detalles de su nueva empresa. Era una conversación ligera, sin expectativas, pero llena de conexión. Santiago no hacía preguntas invasivas sobre su pasado, ni mostraba prisa por saber más de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Cuando se despidieron, Santiago le sonrió con calidez. «Gracias por venir. Espero que podamos repetirlo pronto». Lucía asintió, sintiendo que la sonrisa no se le borraría durante el resto del día. Esa noche, mientras cenaba con Valeria, la niña no pudo evitar notar la expresión feliz de su madre. «¿Te fue bien en tu café, mamá?», preguntó, con una chispa traviesa en los ojos. Lucía rió, sorprendida de lo perceptiva que podía ser su hija. «Sí, me fue bien, fue agradable. Pero no te emociones tanto, señorita». Valeria solo sonrió, satisfecha con la respuesta. Para ella, ver a su mamá feliz era suficiente. Mientras tanto, Álvaro estaba viviendo una realidad completamente opuesta. Su carrera seguía estancada y su reputación, destruida por completo, lo mantenía aislado. Cada intento de recuperar algún proyecto terminaba en un rechazo. Incluso sus conocidos más cercanos lo evitaban. Luis, quien al principio le había ofrecido su apartamento como un acto de solidaridad, comenzó a incomodarse con la presencia de Álvaro. «Mira, Álvaro, sabes que eres mi amigo, pero esto ya no puede seguir así. Necesitas buscar otro lugar donde quedarte», le dijo Luis una noche con un tono serio pero compasivo. Álvaro se sintió traicionado, aunque sabía que no tenía derecho a reclamar. Había llevado todo esto sobre sí mismo. Sin dinero suficiente para rentar algo propio, terminó en un pequeño cuarto alquilado, lejos de las comodidades que alguna vez había dado por sentado. Por otro lado, Lucía estaba en un momento de transformación. Su empresa seguía creciendo, y cada nuevo cliente era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta.
Valeria estaba adaptándose bien a su nueva rutina y las dos habían encontrado un equilibrio en su hogar renovado. Unos días después, mientras reorganizaba los estantes de su oficina, encontró una vieja fotografía de su boda con Álvaro. Durante un momento, se quedó mirándola. La Lucía de esa foto parecía una persona completamente diferente, llena de esperanza y sueños compartidos que nunca se cumplieron. Sin pensarlo dos veces, tomó la fotografía y la guardó en una caja con otras cosas del pasado. No era un acto de ira ni de resentimiento, sino de cierre. Ese capítulo de su vida había terminado y estaba lista para escribir uno nuevo, con una versión más fuerte y decidida de sí misma al frente. Lucía sonrió al cerrar la caja. Había aprendido a soltar y con ello a vivir de nuevo. En una mañana gris y fría, Álvaro despertó en el pequeño cuarto que ahora llamaba hogar. Las paredes descascaradas y el colchón delgado eran un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Había pasado semanas viviendo en esa habitación alquilada, con solo lo esencial. Había intentado convencer a sus antiguos amigos y colegas de darle una segunda oportunidad, pero las puertas se cerraban una tras otra. El golpe final llegó con una notificación oficial que Álvaro no pudo ignorar. El proceso de divorcio había avanzado y Lucía no solo estaba exigiendo la manutención de Valeria, sino también la propiedad completa de la casa que alguna vez compartieron. Álvaro sabía que tenía poco margen para negociar. Su cuenta bancaria estaba casi vacía y con los pocos proyectos que había conseguido en los últimos meses, era imposible seguir el ritmo de los gastos. Esa tarde decidió llamarla. Tal vez, pensó, si mostraba algo de arrepentimiento podría convencerla de reconsiderar. Pero cuando Lucía contestó, su tono fue firme y distante. «Álvaro, ya no hay nada de qué hablar. Todo está en manos de los abogados», dijo cortando cualquier intento de manipulación emocional. «Por favor, Lucía, esto está yendo demasiado lejos. Estoy perdiendo todo», respondió Álvaro con una mezcla de desesperación y enojo. «¿Demasiado lejos?». Lucía dejó escapar una risa amarga. «Álvaro, lo único que estoy haciendo es protegerme a mí y a Valeria. Tú tomaste tus decisiones y estas son las consecuencias. No me llames de nuevo para esto. Habla con mi abogado». Y con eso, Lucía terminó la llamada dejando a Álvaro solo, con el teléfono todavía en la mano y el peso de su fracaso aplastándolo. Mientras tanto, Lucía estaba en su mejor momento. La firma del contrato más grande de su empresa había asegurado su estabilidad financiera y las cosas en casa eran más tranquilas que nunca. Valeria se había adaptado bien a la nueva dinámica y la relación entre madre e hija estaba más fuerte que nunca. Esa noche, mientras cenaban juntas, Valeria le preguntó algo que dejó a Lucía pensativa. «Mamá, ¿alguna vez crees que papá volverá a ser feliz?». Lucía dejó los cubiertos sobre el plato y miró a su hija. Era una pregunta difícil, pero también un reflejo de la bondad de Valeria, de su capacidad para preocuparse incluso por alguien que las había lastimado. «Eso depende de él, mi amor. Todos cometemos errores, pero también es nuestra responsabilidad enfrentarlos y aprender de ellos. Papá tendrá que encontrar su propio camino, como nosotras encontramos el nuestro». Valeria asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. Luego cambió de tema, hablando emocionada sobre un proyecto escolar, y Lucía la escuchó con una sonrisa. Cada día que pasaba, veía más claramente que su hija era su mayor logro, y eso le daba una fuerza incomparable. Días después, Lucía organizó una pequeña reunión en su renovada casa. Había invitado a algunos amigos cercanos, incluida Mariana, para celebrar el éxito de su último contrato. La casa, que antes había estado llena de recuerdos dolorosos, ahora era un espacio luminoso y acogedor, reflejo de la nueva etapa que Lucía había construido con esfuerzo y determinación. Entre los invitados estaba Santiago, quien había mantenido contacto con Lucía desde aquella primera reunión en el café. Su presencia no era intrusiva ni forzada, simplemente se había convertido en alguien que aportaba calma y equilibrio a la vida de Lucía. Durante la reunión, Santiago se acercó a Lucía con una copa en la mano. «Tu casa es hermosa. Realmente refleja quién eres», dijo con una sonrisa. Lucía lo miró sorprendida por lo acertado del comentario. «Gracias. Es la primera vez que siento que este lugar es mío de verdad». Santiago asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. No insistió en la conversación,
pero su presencia, su interés genuino, era algo que Lucía valoraba profundamente. Mientras la fiesta continuaba, Álvaro, sentado en su cuarto alquilado, revisaba una caja de recuerdos que había guardado cuando salió de la casa. Entre las cosas que encontró, estaba una fotografía de él con Valeria cuando ella era apenas una niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que la última vez había tenido una verdadera conexión con su hija. En un impulso, intentó llamarla, pero el teléfono sonó sin respuesta. Sabía que Lucía controlaba cuándo Valeria podía hablar con él, y aunque odiaba admitirlo, ella tenía razón. No había demostrado ser un padre presente ni digno de confianza. Cerró la caja con frustración y se recostó en la cama, mirando al techo. Por primera vez, sintió el peso completo de su soledad y la amarga realización de que todo lo que había perdido era su propia culpa. Cuando los últimos invitados se marcharon, Lucía se quedó en la sala, contemplando el espacio que había transformado. Santiago se ofreció a quedarse un poco más para ayudar a recoger, pero ella le dijo que no era necesario. ¿Segura? No me importa quedarme, insistió. Lucía sonrió, agradecida por el gesto. Estoy segura. Esta es una noche que quiero terminar sola, pero gracias, de verdad. Santiago lo entendió. Se despidió con una sonrisa y un abrazo breve, dejando a Lucía con sus pensamientos. Mientras recogía los vasos y platos, se permitió reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Había enfrentado su peor pesadilla y había salido victoriosa, no porque hubiera buscado venganza, sino porque había aprendido a valorarse a sí misma. Lucía miró alrededor de su casa, sintiendo una paz que no había conocido en años. Había ganado algo mucho más valioso que una simple victoria. Había recuperado su vida. La mañana amaneció tranquila, con una brisa suave que se filtraba por las ventanas abiertas de la casa de Lucía. En el comedor, Valeria desayunaba mientras hojeaba un libro de su escuela. Lucía, mientras tanto, revisaba los últimos correos electrónicos relacionados con su trabajo. Las cosas estaban finalmente en equilibrio, y la calma que sentía no era solo externa, sino también interna. Esa tarde, Lucía tenía planeado reunirse con su abogado para revisar los últimos detalles del proceso de divorcio. Carlos le había asegurado que estaban en la etapa final y que no había nada que temer. Álvaro había aceptado los términos, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Sus intentos de negociar habían fracasado y sabía que estaba en desventaja. Cuando llegó a la oficina de Carlos, el ambiente era casi ceremonioso. Lucía firmó los documentos con una calma que meses atrás habría considerado imposible. No había rastro de dudas ni tristeza en su rostro, solo determinación. Con esto, el proceso está oficialmente terminado, Lucía. Ahora todo es cuestión de esperar el fallo del juez, pero puedes considerarlo un hecho, dijo Carlos, cerrando la carpeta. Lucía respiró hondo. Había terminado. Era libre. Al salir de la oficina, se permitió un momento para contemplar lo lejos que había llegado. Recordó la noche de la videollamada, la humillación pública de Álvaro y las noches en las que había dudado de su capacidad para salir adelante. Ahora, esas memorias parecían pertenecer a otra vida, a otra Lucía. Álvaro, por su parte, estaba en su punto más bajo. Había recibido una copia de los documentos finales del divorcio esa misma mañana, y aunque sabía que era inevitable, verlo escrito en papel tenía un peso diferente. Estaba oficialmente desvinculado de la mujer que había amado, traicionado y perdido. Su carrera estaba arruinada y su conexión con Valeria era casi inexistente. Esa noche, en su pequeño cuarto, Álvaro miró su teléfono con la esperanza de que Valeria respondiera a uno de sus mensajes. Había intentado mantenerse en contacto, pero las respuestas eran pocas y distantes. Sabía que había perdido la confianza de su hija y cada mensaje sin respuesta era una punzada más de arrepentimiento. Finalmente, se permitió algo que había evitado desde el principio, mirarse a sí mismo. No había nadie más a quien culpar, había tomado decisiones egoístas y destructivas, y ahora estaba pagando el precio. La soledad se le antojaba infinita. Mientras tanto, Lucía decidió hacer algo especial para celebrar el cierre de esa etapa de su vida. Invitaría a Mariana y a unos cuantos amigos cercanos a una pequeña cena en casa. Era su manera de marcar un nuevo comienzo, rodeada de las personas que la habían apoyado en su camino.
Esa noche, mientras preparaba la mesa, Valeria se le acercó con un sobre en la mano. «Esto llegó para ti, mamá. Es de papá», dijo, extendiéndole el sobre. Lucía tomó el sobre con curiosidad. Lo abrió y encontró una carta escrita a mano, algo que no esperaba de Álvaro. El tono de la carta era diferente a cualquier cosa que él hubiera dicho antes. Era una disculpa, una verdadera disculpa. «Lucía, sé que lo que hice no tiene justificación. Durante meses he intentado encontrar palabras que expliquen mi comportamiento, pero he llegado a la conclusión de que no las hay. Te fallé, y fallé a Valeria. He perdido todo lo que realmente importaba en mi vida, y sé que nunca podré recuperarlo. Solo quiero que sepas que, aunque no merezco tu perdón, lo lamento profundamente. Espero que encuentres la felicidad que siempre mereciste, y prometo esforzarme para ser un mejor padre para nuestra hija, aunque sé que será un camino largo. Álvaro». Lucía leyó la carta en silencio, dejando que cada palabra se asentara. No sintió lástima ni enojo, solo una extraña mezcla de comprensión y cierre. Dobló la carta y la guardó en un cajón. No necesitaba responder. Las palabras de Álvaro eran un eco de un capítulo que ella ya había cerrado. Esa noche, la casa se llenó de risas y música. Santiago estuvo presente, y aunque no intentó robar protagonismo, su presencia era un recordatorio sutil de las posibilidades que aún existían en la vida de Lucía. Valeria también participó, feliz de ver a su madre rodeada de amigos y alegría. Cuando la cena terminó y los últimos invitados se marcharon, Lucía se quedó sola en la sala. Miró alrededor, recordando todo lo que había construido desde aquel día en que todo se vino abajo. Había enfrentado su mayor miedo y había salido más fuerte. Había encontrado su camino, no solo como madre, sino como mujer, como profesional, como persona. Con una copa de vino en la mano, Lucía se permitió un momento para soñar. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, segura de que había ganado algo invaluable, su libertad y la certeza de que su valor nunca dependería de nadie más. La vida seguía, y Lucía estaba lista para vivirla plenamente.